Muy buenas tardes, alumnos. Soy el doctor Giancarlo Pérez Lazo, soy médico infectólogo en el Hospital Almenara. Y bueno, soy docente de Villamedic. Vamos a dictar este curso en la fase 1 de ENAM 2021. Por favor, prestar bastante atención porque es un tema bastante rentable y hay que poner detalle. Miren, las preguntas todavía siguen siendo un porcentaje aceptable en los años, ya tiene una tendencia, por lo menos de 15 preguntas, y tiene que ver mucho, sobre todo en las áreas clínicas, porque muchas preguntas están orientadas a la utilización de antimicrobianos o diagnósticos diferenciales infecciosos. El gran, digamos, componente de todo este reforzamiento que vamos a brindar hoy día es infecciones por sistemas. Definitivamente acá le vamos a poner punche ya para poder aclarar algunos conceptos que son los más preguntados. De ahí infecciones por parásitos, bacterianas y algunas de las infecciones virales. Hay temas que están pregrabados en su plataforma, los van a poder revisar con calma para poder definir algunas de las preguntas en base a esto, ¿no? Hemos diseñado lo que es alta rentabilidad, entonces habíamos mencionado estas de acá, hablaremos algunas pepas en VIH y sepsis y los temas de baja rentabilidad ya están grabados para que puedan revisarlos en la plataforma. Entonces, sin más, avancemos primero por las infecciones por sistemas, vamos a ir desglosando las que están acá, hablaremos de algunas, principalmente ITS. Mujer de 30 años, trabajadora sexual, último control sanitario hace 3 meses, sin alteraciones. Hace 7 días tiene una lesión ulcerativa, indolora y en labio menor izquierdo, con flujo genital amarillento. El RPR está negativo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico si nos hablan de una úlcera y que no duele, sobre todo, ¿no? Con un RPR negativo? ¿Alguna opción que podrían marcar? Chancro luético. Por ahí chancro. Perfecto. De todas las opciones, sí, efectivamente, hay una, como están mencionando, acá dentro de los síndromes de úlcera genital, pues definitivamente es importante. El RPR puede ser negativo porque estamos todavía en una fase inicial de la enfermedad, ¿no? Y eso vamos a desglosarlo ahora. Perfecto, pero las palabras mágicas acá son úlcera e indolora. Entonces, en el resumen, dentro de los agentes, ¿no? Causales, vamos a ver las patologías de las ITS. Hay cuadros que son agudos en las úlceras genitales. Entonces, los diferenciales están entre sífilis, chancroide y herpes. Acá tenemos una espiroqueta, es treponema pálido, no es la única de importancia clínica. Anteriormente teníamos otras como la PIAN y la PINTA que ahorita han desaparecido, pero todavía algunos casos, sobre todo en pacientes adultos mayores, pueden ubicarlos sobre todo en centros de atención destinados a la atención de ITS, por ejemplo, en el centro de Patruco, ¿no? Uno se va al centro de Lima y puede identificar esto. ¿Qué es lo que pasa con esta espiroqueta? Tiene una característica en particular que no se puede cultivar, no se cultiva in vitro, ¿ya? Entonces, por eso es que utilizamos otros métodos diagnósticos, ¿ya? Para poder hacer su detección. Si uno tiene una relación sexual sin protección, lo que pasa es que después de una exposición pasa un periodo de 10 a 90 días y empieza lo que se llama una lesión de sífilis primaria. Entonces, ¿cómo se caracteriza esta sífilis primaria? Recuerden ustedes que vamos a tener por este contacto sexual una lesión ulcerosa, acá está, pero las palabras que deben recordar: 1, que no duele, ya, no duele. 2, que es una superficie lisa, no hay exudado y es una base limpia. Entonces, esas son las características para recordar y los tips de cómo nos van a orientar en las preguntas. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con estas lesiones, no? Muchas veces, si uno no da un tratamiento en esta primera fase, lo que pasa es que el paciente puede, en 4 a 10 semanas, estas úlceras pueden regresionar, autolimitarse, pero puede aparecer lo que se llama una sífilis secundaria después de 4 a 10 semanas. ¿Cómo vamos a caracterizar esta sífilis secundaria? Específicamente ya tenemos lo que es exantema, una de las manifestaciones
clásicas. Este exantema puede estar en tronco principalmente, pero también tiene afectación de palmas y plantas. Cada vez que uno tiene sospecha de alguna enfermedad de transmisión sexual, por favor revisen las palmas y las plantas, porque sífilis tiende a producir estas lesiones acá en palmas y plantas, y recuerden eso, ¿no? Es una de las pocas infecciones que también van a tener esa predisposición para afectar estas zonas. Pero también pueden presentarse pústulas y también lo que se llaman condilomas planos. Estos condilomas planos tienen usualmente presentaciones que son blanco-grisáceas, ¿ya? Y adicionalmente, pues, hay pápulas que se erosionan, ¿no? Y estas son las que forman este llamado condiloma plano. Ojo que en esta situación, si es que el paciente aún así no tuviese un tratamiento oportuno, bien difícil, pero anteriormente se dejaban pasar estos casos y muchos de ellos tienen predilección por hacer una invasión del sistema nervioso central. Dice acá de 25 a 60%. Y acá encontramos las formas de neurolúes precoz. Forma asintomática, ¿no? Y la forma asintomática en un 5%. La mayor porcentaje asintomáticas. ¿Cómo se manifiestan? Pueden hacer meningitis, pueden hacer neuritis y también pueden hacer compromiso meningovascular, vasculitis. Sífilis es un diagnóstico muy importante porque nos puede dar bastante compromiso, así, ¿no? Como vasculitis. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esta sífilis, no? La sífilis puede quedarse, ¿no? En este caso, en esta segunda fase, si recibe el tratamiento, perfecto, ¿no? Si no lo recibe, podría todavía progresar a esta forma latente precoz. La forma latente precoz es aquella menor de 1 año y la forma latente tardía ya es más de 1 año. En estas formas latentes, ¿no? Sobre todo, en los periodos de latencia tardía vamos a encontrar un cuadro de una recaída mucocutánea, ¿ya? Mucocutánea. En los periodos de latente precoz estimula bastante a lo que es la sífilis secundaria. Entonces, si seguimos avanzando, el paciente definitivamente puede progresar en algún momento a lo que se llaman las sífilis terciarias, ¿no? En las sífilis terciarias podemos tener principalmente compromiso cardiovascular. Habrán escuchado ustedes acerca de las aortitis sifilíticas, que es un cuadro bien complejo de tratar, y también algunas lesiones como las gomas, ¿no? Estas gomas son lesiones así, miren ustedes cómo se acumulan, en la fotografía están acá grabadas y tienen diagnóstico diferencial. Hoy en día pensaríamos si fistuliza en una actinomicosis, en una tuberculosis. Pero también recordar que la componente cardiovascular pues se presenta usualmente hasta 10 años posteriores a la sífilis. Estas gomas ya no se ven, pero son por lo menos 5 años posteriores a la aparición de la sífilis, ¿no? Y la neurolúes tardía, acá sí ya tenemos otros compromisos, ¿no? Usualmente venían los compromisos de Tabes dorsal y también teníamos, pueden haber paresia general y también teníamos la clásica meningitis basilar, ¿no? ¿Qué pares craneales va a comprometer la meningitis basilar? Usualmente estamos hablando de par 3, par 6, par 7 y par 8. Y aquí es donde vamos a encontrar una de las clásicas manifestaciones que siempre preguntan a veces, que es la pupila de Argyll-Robertson. La voy a describir en la siguiente diapositiva. Entonces, hasta acá ya estamos viendo cómo es toda la evolución, los periodos que están pasando entre cada uno de ellos, y es importante ahora hablar acerca de las posibilidades de contagio. La posibilidad de contagio es vía sexual, sífilis primaria, secundaria y latente precoz, usualmente, materno-fetal hasta 1 año, ¿no? En cambio, la forma latente tardía puede durar un poco más, hasta 4 años. Y la sífilis terciaria ya no es contagiosa. Muy bien, doctor. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahora las pruebas, en este caso, para hacer el diagnóstico? Habíamos dicho que no se podía cultivar in vitro. Entonces, utilizamos unas pruebas llamadas pruebas treponémicas, ¿ya? Dentro de las pruebas treponémicas, recordar que está principalmente el FTA, ¿ya? Este FTA va a permanecer toda la vida, toda la vida.
Y hay pruebas que son no treponémicas, que van a estar como el RPR y el BDRL. Entonces, si a mí me preguntan hoy en día, ¿cómo es que hacen los laboratorios grandes de nivel superior para hacer los diagnósticos de sífilis? Están haciendo esto. Primero detectan el FTA y luego pasan al RPR. Esta manera de trabajar se llama algoritmo invertido, ¿ya? Recuerden que el RPR tiene muchos falsos positivos, ¿no? El RPR tiene problemas sobre todo con falsos positivos por otras espiroquetas, tenemos falsos positivos por la presencia de algunas colagenopatías, por enfermedades de transmisión sexual, incluso hasta VIH. Entonces tienen esos falsos positivos porque son pruebas no treponémicas. Y también van a servirnos para hacer el control una vez que estamos haciendo el tratamiento, ¿ok? Entonces, es importante, ya hemos revisado todo esto y ahora vamos a ir hablando algunos aspectos como el tratamiento, porque es importante, ¿cierto? El tratamiento para la sífilis primaria lo vamos a considerar con penicilina. ¿Qué penicilina vamos a utilizar? ¿No? Penicilina G o en este caso benzatínica, ¿ya? ¿Cuántas dosis vamos a aplicar? 2.4 millones intramuscular. Entonces es una dosis única para sífilis primaria. En sífilis secundaria también vamos a darle el mismo tratamiento con una sola dosis única. En latente precoz, recuerden que está muy pegado en el año de seguimiento a lo que es la evolución de la sífilis secundaria, también vamos a aplicar dosis única. ¿Cuándo es donde empezamos a aplicar la penicilina G, la misma, benzatínica, las 2.4 millones de unidades, ¿no? Millones de unidades, 3 veces, una vez por semana, ¿no? Una vez por semana, es en la forma latente tardía, ¿ya? En la forma latente tardía. Es aquí donde nosotros empezamos a hacer justamente este tratamiento a este nivel. Perfecto. Entonces, y doctor, ¿qué tratamiento daríamos para una neurolues tardía, ¿no? O neurolues precoz? En general, recordar un punto. En diagnóstico, habíamos dicho que para las formas primarias, secundarias o precoces, vamos a utilizar este algoritmo invertido, idealmente, si es que se puede. Y para las formas de neurolues, ¿no? Neurolues, sobre todo, vamos a utilizar el diagnóstico de BDRL en LSR. Doctor, ¿qué características clínicas podemos observar, características del LSR podemos observar en el paciente que tiene neurolues? Va a haber consumo de glucosa, va a haber elevación de las proteínas discretamente y puede hacer a predominio principalmente mononuclear. Acuérdense que hacen vasculitis estos compromisos por sífilis. ¿Y cuál va a ser el tratamiento, doctor, para una neurolues? Idealmente en el tratamiento vamos a tener como opciones, recuerden, tratamiento está indicado con penicilina, pero acá ya utilizamos acuosa. Y esta penicilina acuosa va a ir hasta 14 días por vena, ¿ya? Ojo, no utilizamos la penicilina G benzatínica que estamos utilizando en las otras formas. Acá es penicilina acuosa. Doctor, ¿y qué tratamiento daríamos si el paciente tiene alergia, en este caso a la penicilina acuosa? Tendríamos que dar principalmente una alternativa como ceftriaxona, ¿no? Como alternativa, ceftriaxona. Pero siempre en cuando el paciente pues tenga este compromiso meningio, sobre todo, ¿ya? Porque ceftriaxona penetra más o menos a PCR para sífilis. Y si fuera una gestante, doctor, que es alérgica y que le quiero dar a una neurolues, ahí sí las posibilidades están totalmente limitadas. Lo primero que yo marcaría es hacer una desensibilización a la penicilina, ¿ya? Para ver todo este tema. Muy bien. ¿Qué pasamos en las alergias, en los pacientes que tienen alergias a la penicilina benzatínica y tienen formas primaria o secundaria? Entonces ustedes ahí tienen las opciones como tetraciclinas. En este caso podríamos dar doxiciclina, ¿no? 100 miligramos vía oral cada 12 horas hasta 14 días, por ejemplo, ¿no? Sería una opción
de tratamiento en el caso de una sífilis en un paciente que tiene alergia. Otra cosa que pueden recordar es qué pasa en el paciente que se está administrando la penicilina y de repente empieza con fiebre, escalofríos y cefalea. Si el paciente tiene estos síntomas, fiebre, escalofríos y cefalea, lo que nosotros podríamos hacer es principalmente pensar que está sucediendo una reacción. Esa reacción tiene un nombre, ¿no? Es la reacción de Harish-Hersheimer. No es común, pero obviamente se mejora al hacer una infusión, obviamente al colocar la dosis intramuscular lenta, ¿no? Para que no tenga estos problemas. Y pues esto se produce por la lisis, ¿no? Se liberan endotoxinas y hay un fenómeno de lisis masiva de las espiroquetas que va a generar todos estos problemas, ¿ya? Lisis masiva de espiroquetas. Entonces, esto es lo que nos da la reacción de Harish-Hersheimer. Muy bien, hasta acá son las lesiones agudas de Neuro-Lewis. Entonces, a ver, chancro, ya. En la parte cardiovascular, ya, daba aortitis, Sofía, aortitis sifilítica. La sífilis tiene manifestaciones específicas y puede darte estas manifestaciones así invasivas. La gran pregunta sería, obviamente, porque los formamos para toda su vida, acá, ¿qué sería si el paciente, por ejemplo, tiene un montón de costras, ¿no? Porque hemos visto que las lesiones son acá papulares, en palmas o pústulas a veces, pero ¿qué pasa si tiene un montón de costras, ¿no? Entonces, cuando vean costras en una lesión, tiene RPR altísimos niveles, si ven costras difusas, ¿no? Que están amontonadas y ya no afecta las palmas y plantas, ¿no? No palmas, no plantas. Eso se conoce como sífilis maligna. Ya también hay ese diferencial por si acaso. Ok, en base a esto vamos a seguir. Entonces, el diagnóstico de Neuro-Lewis se hace a través del BDRL en líquido cefalorraquídeo. No importa el número de diluciones, si es positivo, el BDRL por lo general es cualitativo, te dice positivo o negativo. Si es positivo, perfecto. No utilizamos RPR en LSR por lo general, ya es más el BDRL. Acá me están preguntando, sí, ahorita vamos a hablar acerca de las diluciones, ya para ver ese tema. Usualmente, el problema con la penicilina, la estructura en sí solamente es una conversión, ya la que se hace, ¿no? Es decir, estructuralmente nada más tienen ese problema, pero acá me están preguntando acerca de la Neuro-Lewis, ¿ya? Usualmente son 3 a 4 millones cada 4 horas, hasta 14 días, ¿ya? En la penicilina acuosa en este caso. Y si utilizas CEP3, 2 gramos cada 24, hasta 14 días. Ahorita lo de la RPR, en VIH tiene las mismas dosis. Bueno, son temas un poco más específicos, pero es la misma dosis. Primaria y secundaria hasta latente temprana es una sola dosis de 2.4 millones. ¿Ya? Solamente dije que de latente tardía son las 3 dosis que se ponen, ¿no? Separadas por una semana. Falsos positivos más frecuentes de las no treponémicas, usualmente otras espiroquetas es lo más frecuente, pero también podría darte falso positivo por colagenopatías. Los pacientes que tienen artritis reumatoide tienen RPR positivo. Los que tienen, por ejemplo, también presencia de anticoagulante lúpico o anticuerpos anticardiolipina, también te pueden dar ese falso positivo. Ok, seguimos entonces. Entonces voy a pasar a explicar acá las infecciones que te dan compromiso palmo-plantar. Entonces, acá tienes una mnemotecnia que se llama SARA, es rica en sífilis, ¿no? ¿Qué afecciones nos dan
compromiso de plantas, principalmente tenemos sarampión, ¿ya? Tenemos acá escarlatina, También tenemos riquecias, ojo, riquecias. También tenemos Kawasaki. Y lógicamente tenemos sífilis, ¿ya? Entonces, principalmente son las lesiones que te pueden dar ese tipo de compromiso. Entonces, nos preguntan acá de las pruebas treponémicas y no treponémicas. Ya dijimos que siempre va a estar positivo el FTA, ¿no? Es la huella digital del paciente que tuvo su sífilis, siempre se va a quedar positivo. Entonces el algoritmo invertido iba en los centros de alta complejidad, ir de FTA y confirmar con luego RPR para ver las diluciones. El marcador de actividad es el RPR. Usualmente nosotros utilizamos RPR para hacer el monitoreo. Le puedes pedir a los 6 meses, por ejemplo, ya en específico, para ver cuánto decimos que está yendo bien en el tratamiento cuando ha habido una caída del 50% de este RPR en ese tiempo, ¿no? Entonces, si arrancó en 1 en 128 y hoy día estamos en 1 en 16, ¿estará bien tratado o no? Si es que ha recibido su dosis de penicilina. Sí, porque ha caído más del 50%. Ya no se asusten porque hay veces que tenemos problemas en la interpretación y a veces quieren volver a darle un tratamiento porque todavía sigue positivo. Eso en el tiempo va a seguir cayendo. ¿Qué es lo que pasa cuando el FTA es positivo y el RPR es negativo? Esto se puede deber a un fenómeno, en este caso, de prozona, es decir, todavía no se han vuelto positivos, ¿no? En este caso, las pruebas, digamos, la detección inmunológica de estas pruebas regínicas. ¿Ok? ¿Y qué pasa si tenemos RPR positivo? Esto puede ser por los falsos positivos, ¿cierto? Los falsos positivos que ya hemos dicho por las colagenopatías, artritis reumatoide, otras espiroquetas principalmente, ¿ya? Ok. Habíamos mencionado acerca de la pupila de Argyll-Robertson. La pupila de Argyll-Robertson se está refiriendo a aquella que es reactiva, ¿ya? Es una manifestación de neurolúes tardía. Es reactiva, pero tiene una contracción brusca cuando se centra en un objeto, ¿ya? Contracción brusca cuando se centra en un objeto. Entonces, por ahí también alguna vez vino ese tipo de tratamiento de la sífilis en alérgicos a penicilina. Si nos dicen primera opción, ya hemos dicho que son las tetraciclinas. Una de ellas es doxiciclina, ¿ya? Si tenemos alguna opción como meningitis, podríamos marcar ceftriaxona. Pero si tenemos un escenario donde es factible la sensibilización, sobre todo en una gestante, hay que hacer el esquema, ¿no? De sensibilización, ¿ya? Para poder darle. Recuerden que muchas de las espiroquetas no necesariamente van a ser tratadas efectivamente con ceftriaxona. Hemos tenido casos de recaídas en algunos casos. La acomodación. El fenómeno de prozona nuevamente es cuando el RPR todavía no ha levantado esa respuesta inmunológica, pero ya le pides los exámenes y tienes un FTA positivo. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? El paciente todavía está en un periodo muy temprano, como en la pregunta que revisamos, y todavía el RPR sigue siendo negativo, pero ya tiene la úlcera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa ventana hasta que levante ese anticuerpo, digamos, es el fenómeno de prozona, ¿ya? ¿Podría usar la desensibilización? Ya les dije que sí, en gestantes. Sí, otros grupos poblacionales también se puede hacer la desensibilización, pero no necesariamente por lo general, hacer la desensibilización requiere estar inoculando, puede ser 0.1 diluida en 100 ml, luego 0.2 diluida en 100 ml, y así progresar hasta que el paciente tolere digamos, una cantidad exacta de penicilina. Pero ahora con las opciones de las tetraciclinas, por lo general pasan de frente, ¿no? Porque no hay estas opciones de un inmunólogo, por ejemplo, al costado, ¿no? ¿Es común hacer la desensibilización? No lo es, ¿ya? Si es FTA negativo, descarta sífilis, ese es el marcador y su elevación es precoz. Por lo general no debería tener un problema. Es bien difícil que te salga
un FTA negativo, ya hemos escuchado el escenario FTA negativo y RPR positivo, eso probablemente es un falso positivo, ¿ya? Pero la clínica siempre manda, por eso busquen, si el paciente tiene úlcera genital, de todas maneras busquen esas opciones. Muy bien. Y la pupila, sí, usualmente se ve por lo general, no es la única patología, sí, por lo general es más descrita para sífilis. En las preguntas, para fines de examen, sífilis es la alternativa. ¿Qué hacemos en el escenario de sífilis en recién nacido y la madre? Entonces acá, si la mamá le hacen una prueba rápida, ojo, la prueba rápida no significa el RPR. La prueba rápida es una prueba como una prueba que marca sí, no para embarazo. Entonces, esa prueba de detección de, digamos, de anticuerpos específicos que se están señalizando, me podría decir, si sale la primera vez, yo tengo que tratar a la madre. Entonces, ¿qué escenario yo hago? Trato a la madre. Tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Entonces le damos su primera dosis, ¿no? Su primera dosis, porque no sabemos si esa gestante va a volver. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Perfecto, te me puedes escapar de mi control prenatal, entonces te voy a dar la penicilina benzatínica, 2.4 millones, ¿no? De unidades. Ya, perfecto. Y le pido adicionalmente el RPR, ¿no? Entonces le pido su RPR control. RPR de control para confirmar. Si el RPR control me salió positivo, yo lo que hago en este caso es completar el tratamiento en la gestante, ya, hasta 3 semanas. 3 semanas. Si el RPR sale positivo. ¿Ya? Entonces ya hemos completado la primera dosis, en la primera consulta pedimos el RPR, salió positivo, completamos sus 3 semanas. ¿Cómo hacemos el monitoreo en este caso de la mamá? ¿No? El RPR se pide usualmente a los 3, 6 y 12 meses. Uno es más estricto en el escenario de la gestante, ¿ya? A diferencia de la población general. Si la paciente, la gestante, está recibiendo un tratamiento incompleto o inadecuado, vamos a evaluar al recién nacido para ver las alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos? Primero, exploración física. Buscamos si el paciente pues tiene alguna alteración, ¿no? Deformidades, no sé, en óseas, en capacidad neurológica. Entonces, ese tipo de pacientes tienen que ser sometidos a una punción lumbar y buscamos el LSR. Si el LSR está normal, es decir, consumo de glucosa, aumento de proteínas, y en el BDRL, en ese neonato, encontramos positivo, entonces esto nos indica perfecto. El LSR normal, le damos penicilina G, ¿no? Entonces, ¿qué penicilina G sódica? ¿Cuánto tiempo? Hasta 14 días. Si el LSR está normal y el BDRL está en LSR negativo, ¿no? Completamos penicilina G sódica, pero nos vamos solamente hasta 10 días. Es de la mamá que no se ha tratado, lógicamente. Y si el paciente pues no tiene clínica, solamente tiene esa exposición, si el paciente no tiene clínica y la mamá no ha recibido tratamiento completo, le damos esta penicilina G, pero solamente una dosis. Dosis única. ¿Ya? Entonces, esto es para el recién nacido de la mamá que no ha recibido sus controles de manera adecuada. Y los dos escenarios primeros son para el recién nacido que tiene clínica, definitivamente, ¿ya? Tiene clínica, pero el LSR está normal y no salió nada en el LSR, igual le doy por 10 días, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Pues usualmente estas dosis son las de benzilpenicilina sódica. Los primeros 7 días vamos a darle cada 12 y de ahí cada 8 horas cuando ya tiene más de 7 días, ¿no? Entonces se completa un tratamiento hasta 14 días como estamos viendo en estos escenarios, ¿ya? Como les dije ya, en el escenario de la mamá se piden esos controles en esas fechas. Es importante que recuerden porque esta lámina está basada en lo que está modificándose en la norma técnica ahora recientemente. Penicilina G sódica, ahí están las dosis, es cada 12 horas, 50.000 unidades por kilo por dosis.
y luego es cada 8 horas cuando ya tiene más de 7 días de vida, ¿ya? O sea, ni bien tienes el neonato, ya se le está administrando la sífilis. LSR anormal, consumo de glucosa y aumento de proteínas, predominio mononuclear. Ok, listo. Entonces, si estamos acá, seguimos. Habían diferenciales más en lo que es la agudo, ¿cierto? Agudos y crónicos. En agudos, en base al herpes, el herpes 1 usualmente te da lesiones en cavidad oral y el herpes 2 será más asociado con lesiones vía genital. En el herpes lo que yo quiero que recuerden es que también hay úlceras, pero la úlcera usualmente puede ser única o múltiple, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La base. ¿Cómo es la base en la úlcera herpética? Usualmente es una base que es eritematosa. Esas palabritas son las que asocian en las preguntas y tienen que recordarlo. Y el dolor, sí, pues es un dolor que duele bastante, ¿ya? Dolor 3 cruces le ponemos acá. ¿Qué es lo que pasa con el periodo de incubación en el herpes? En el herpes, usualmente, después del contacto en 3 a 10 días, ya están haciendo este tipo de lesiones. ¿Hay ganglios en el herpes? Usualmente cuando hay ganglios pueden ser bilaterales y a veces hay dolor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una úlcera herpética? Hacemos lo que se llama un frottis de sang, es decir, agarramos la lesión y hacemos un raspadito de esta zona y buscamos las inclusiones. El tratamiento usualmente vamos a ir con aciclovir, ya para estas lesiones herpéticas por si acaso. Y ahora que tenemos chancroide, Haemophilus ducreyi es el agente causal, ya Haemophilus ducreyi. Entonces, si tenemos Haemophilus ducreyi, la característica de la úlcera usualmente puede ser una o varias, ¿ya? La base, en el caso del chancroide, es sucia. Esta es una característica importante, es una base sucia, ¿ya? Y el dolor también, en este caso, está presente, puede ser de 2 o 3 también, es característica. Ahora, el periodo de incubación va de 1 a 3 días, es más corto a veces después de un contacto sexual. Y acá lo más importante es que sí, en el chancroide también podemos encontrar ganglios, linfadenopatías, ¿ya? Usualmente puede ser unilateral o bilateral, pero estos a veces también están duros y duelen también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Usualmente pedimos un gram, ¿no? De la secreción y encontramos a Haemophilus ducreyi, ¿no? En la tinción de gram y el cultivo. Y el tratamiento va a estar dirigido usualmente a macrólidos en este caso o agentes intracelulares. Podemos utilizar tetraciclinas como doxiciclina o macrólidos como acitromicina, ¿ya? Entonces son opciones que se pueden utilizar en ambos. Y por el periodo de incubación, recuerden que estos son usualmente fases que son más agudas. Ahorita vamos a ir revisando el tema de las lesiones que ya son crónicas que involucran el tratamiento. A ver, entonces nos consultan, dice, sí, a ver, si una gestante llega en trabajo de parto, ¿es necesario hacer su descarte de sífilis si es una madre sin controles? Por supuesto, a una mamá que llega a trabajo de parto, de todas maneras le haces una prueba rápida para sífilis. Si la prueba rápida para sífilis sale positivo, definitivamente inicias tu dosis de penicilina. Si te ganó, ya está en parto, perfecto, da luz y haces la clínica en el neonato, miras si tiene alguna alteración, ¿no? El neonato, obviamente no vas a encontrar de frente tibia sensable, pero mira si está hipotónico, si tiene algún trastorno en la deglución, que te pueda sospechar en alguna alteración, y perfecto. Entonces, punción lumbar, puedes pedir una plaquita por ahí, ver alteraciones en el hemograma, y a ese neonato haces el algoritmo que hemos dicho, de acuerdo a lo que salga en el LSR, ¿no? Si sale BRL positivo o no, ya das tu dosis de penicilina entre 10 a 14 días. Y si no salió nada y no hay clínica, sí, igual el neonato recibe una sola dosis. Acá Ruiz Fernández, me estás preguntando la dosis de aciclovir. Me imagino que es para herpes simple genital, ¿cierto?
Si es para herpes simple genital, en un primer episodio, la dosis es de 400 miligramos hasta 3 veces al día, ¿ya? Por unos 7 a 10 días. Y en este caso, si no quieres, si eres más fino, le puedes dar valaciclovir porque tiene mejor biodisponibilidad oral y le puedes dar hasta 7 a 10 días. Eso es una alternativa. Pero si ya el paciente tiene episodios recurrentes de herpes, ya ahí sí, pues hay que darle más dosis, hasta 800 3 veces al día. Y de ahí se puede ir bajando progresivamente. Eso ya es un escenario un poco más complejo, sobre todo si fuera VIH también, ¿no? Porque tienden a ser recurrencias. Acitromicina en específico, no sé para cuál es, para cuál me estás preguntando, para chancroide supongo. Si es para chancroide, la dosis es acitromicina, 1 gramo monodosis, ¿ya? Por si acaso. Vamos a escribirlo para que lean sus compañeros. Entonces acá, acitromicina, 1 gramo, dosis única para Haemophilus ducreyi. Y para herpes, ya habíamos dicho, ¿no? Si es un primer episodio, una primera infección, 400 miligramos, 3 veces al día vía oral, por lo menos unos 7 a 10 días, ¿ya? Ok. Ya, perfecto. Si es herpes oral, igual aciclovir también. No den aciclovir en gel ni tópico tampoco, porque no tiene actividad. Lo ideal es hacer algo que llegue a buena biodisponibilidad. ¿Algún otro nombre para? Son pruebas comerciales para las pruebas rápidas de sífilis. Es como una prueba de embarazo o es un, digamos, es una prueba, a ver, vamos a ver cómo se llama. Rapid test, así está. Rapid test. Clínicamente, ¿cómo diferencia un herpes genital y un chancroide? Acá están las diferencias, ¿no, Luis? Estamos viendo, definitivamente, si tú tienes los dos te van a doler, lógicamente, pero mira las lesiones, acá la base es rojita, ¿ya? En cambio, la base del chancroide es sucia, está así, pones ahí, también tiene mal olor, y hay una secreción ahí que está chorreando, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos, vas a diferenciar, ¿ya? Obviamente. Pero las úlceras en el herpes a veces son únicas o múltiples y están ahí. Generalmente los dos, he puesto imágenes que se contrastan, pero los dos tienen en la misma localización, ¿no? En el surco ahí balano prepucial. Entonces tengan mucho cuidado, pero la característica es la base, la diferenciación para que puedan tener esa pista. Ya está la dosis valaciclovir. Valaciclovir depende, porque usualmente tienes, si me estás preguntando para primer episodio, tal vez, ¿no? Si es para primer episodio, en valaciclo es hasta 1000 miligramos, 2 veces al día, por 7 días, 1000. El valaciclovir viene de tabletas de 500, ¿ya? Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 10 días, dependiendo. La base sucia, la foto, ¿ves? La úlcera, mira, acá ves no sé si se puede apreciar, vamos a poner el puntero, pero acá podemos ver, sobre esta úlcera, esta llaguita, miras la base abajo, lo que está en la basecita, eso está rojo, ¿cierto? Esa es la base eritematosa. Acá no, porque acá, cuando tú te acercas, vas a ver toda esta base está aparte, hay, digamos, una secreción específicamente, ¿ya? Y eso es la base que está sucia, ¿ya? Ya respondimos valaciclovir, el diagnóstico de herpes es con el frotis de Sank, ya explicamos, se hace de los bordes, del raspado, no hagan sangrar a sus pacientes por si acaso, ¿ya? Me has preguntado por el chancro, a ver, 100 miligramos, están preguntando dosis para chancroides. En Ducreyi, por lo general, vamos con acitro, ¿ya? Tetraciclinas es una opción muy lejana, pero yo sugeriría más dar acitro 1 gramo cada dosis. Tetraciclinas es 100 cada 12, pero 7-10 días. Por actividad, sí, pueden utilizar incluso Ceftria también, 250 miligramos. Continuamos, porque si no, no vamos a acabar.